Marco Alejandro Marcano, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, cursante de la carrera de Psicología, mención Psicología Clínica, y para este video se les representará dos casos de extinción. En el primer caso se aplica el procedimiento de extinción acompañado de otras técnicas para disminuir la fobia o la presencia del miedo y ansiedad en el caso de una niña con fobia a las avispas. Para el segundo caso se representará otro caso también de fobia, pero en este caso es una fobia a las arañas. Igualmente se le aplicarán métodos de extinción. Saludos, mi nombre es Eliángela Delgado, soy estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. En este video les presentaré un artículo realizado por Antonio Ruiz y Luis Valeros, quienes son investigadores de la Universidad de Málaga, en España, y llevaron a cabo una investigación titulada Intervención mediante exposición multimedia en un caso de fobia infantil a las avispas. El mismo fue publicado en la revista de Psicología Conductual en el año 2020. El artículo comienza indicando que tanto los miedos como las fobias son procesos normales que experimentamos en cualquier momento de nuestro ciclo vital, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Los miedos tienen una función evolutiva y se consideran normales ya que están presentes en la población entre un 40 a un 45% de los niños y surgen sin razón aparente. Asimismo, están asociados a procesos transitorios, lo que ha llevado a subestimar su significación clínica. No obstante, en alguna porción de niños adolescentes, estos miedos se vuelven crónicos y se considera que sus razones provienen del condicionamiento, del modelamiento o de la información negativa que reciben de otros. En cuanto a las fobias específicas, indican que afecta entre 5 a 8% de la población infantil. Dentro de las fobias específicas se encuentra la fobia a los animales, el cual se considera el miedo con mayor frecuencia e intensidad en la infancia, siendo su edad de aparición entre los 7 y los 11 años. Cabe decir que esta fobia es la más prevalente tanto en niños, adolescentes como adultos, pero solamente el 1% llega a haber afectado su funcionamiento en su vida diaria debido a este miedo. La fobia específica en animales es aquella que ocurre cuando el animal está presente o cuando la persona anticipa su aparición. Esto suscita inmediatamente una respuesta de ansiedad caracterizada por la hipervigilancia o la atención selectiva al animal. De esta manera, el organismo se prepara para el escape. En el peor de los casos es cuando ocurre un ataque de pánico que paraliza a la persona. El artículo también comenta que en el caso de los niños las instancias conductuales que se activan son el llanto, las rabietas, las parálisis o aferrarse. En el artículo se expone que el tratamiento por excelencia para las fobias de animales es la exposición en vivo. Sin embargo, cuando se le propone este tipo de tratamientos a los pacientes, alrededor de un 25% tienden a rechazarlo. Es por ello que recientemente se ha estado haciendo uso de los medios tecnológicos como son la realidad virtual aumentada, ya que permite tener mayor control de los estímulos en cuanto que se puede parar, se puede repetir y se puede prolongar la exposición, así como modificar o crear diferentes escenarios. En el artículo se hace énfasis que el objetivo del caso es presentar un tratamiento para las fobias específicas que utiliza la exposición multimedia como una forma de aproximación inicial previa a la presentación real del estímulo fóbico. El aporte principal que tiene la exposición multimedia es que es más simple que la exposición a realidad virtual. Solamente se requiere contar con conexión a internet, con un teléfono móvil o con una cámara fotográfica. La exposición intermedia también resulta muy eficaz para llevar a cabo los procedimientos de extinción graduada, pues con esto, como ya se comentó, se hacen aproximaciones sucesivas con estímulos débiles que no generen la respuesta de ansiedad para así ir eliminando esta conducta fóbica y al final del procedimiento exponer al paciente a la presentación del estímulo fóbico real, pues es condición indispensable para que se realice un procedimiento de extinción graduada completo. Ahora me centraré en el caso clínico. El participante es Carlos, un adolescente de 13 años que cursa segundo año de bachillerato, vive con sus padres en una zona residencial y tiene una hermana que está cursando estudios iniciales en la universidad.
El padre de Carlos contactó al terapeuta ya que consideraba que su hijo necesitaba atención psicológica y como se había enterado que estaban realizando un estudio acerca de fobias, pues le interesaba que Carlos participara y lo ayudaran en el servicio de atención psicológica de la Universidad de Málaga. Específicamente, indicó que desde hace algunos años su hijo había mostrado cierto miedo a las avispas, aunque no observaron realmente indicios de gravedad. Sin embargo, desde hace 1 año y medio, Carlos estaba muy mal cuando estaba delante de alguna avispa, cuando iba al campo o cuando estaba en algún lugar abierto. Cuando estaba en estas situaciones, Carlos se ponía a llorar, se quedaba completamente paralizado y había llegado incluso a caerse de su bicicleta al ver una avispa. Así que, debido a esta situación, tanto los padres de Carlos como Carlos decidieron buscar una solución a este problema que ya estaba empezando a limitar algunos aspectos de su vida. El procedimiento abarca un diseño de caso único A-B, A de evaluación y B de tratamiento de los distintos estímulos fóbicos presentados. Esto incluía varias líneas bases simultáneas o concurrentes según los estímulos, además de evaluaciones pre y post y seguimientos que se realizaron a los 9 y a los 16 meses. Entre los instrumentos utilizados en este caso clínico, lo primero que se llevó a cabo fue la entrevista conductual para fobias específicas. Esta fue realizada por Antonio Ruiz y Luis Valero, quienes son los autores del artículo. Fue una entrevista semiestructurada que buscaba explorar si Carlos había recibido tratamientos previos, cómo había interferido esta fobia en su vida diaria y cuáles eran sus estilos de afrontamiento. Además, se aprovechó la entrevista para entregar el contrato de servicios, así como el consentimiento informado, en el cual se le solicitaba tanto a Carlos como a su mamá que firmaran si estaban de acuerdo con que los datos recabados fueran utilizados para la elaboración de un artículo. Posteriormente, fue indispensable que se implementaran una serie de mediciones del nivel de ansiedad actual de Carlos. Esto se conoce como línea base. Esto se hace con la intención de obtener unas medidas pretratamiento y unas medidas post-tratamientos que serán comparadas y de esta manera se podrá concluir si el tratamiento fue efectivo o no. Para lograr estas mediciones del nivel de ansiedad actual de Carlos, se usaron los siguientes instrumentos. Número 1, inventario de ansiedad estado-rasgo, el cual sirve para determinar el nivel de ansiedad general. Carlos obtuvo una puntuación en ansiedad estado de 4, lo cual es un grado bajo, indicando que Carlos no se sentía ansioso en ese momento. En ansiedad rasgo obtuvo una puntuación de 1, que también es un grado bajo, indicando que Carlos no es una persona propensa para sufrir de ansiedad generalizada. Número 2, la adaptación española del cuestionario de miedos infantiles revisado. Esta evalúa los miedos específicos y algunos miedos interpersonales. Carlos obtuvo una puntuación de 111 sobre 240, lo que denota un grado de miedo general medio-bajo. Tercero, cuestionario de fobias a las avispas. Esta fue una adaptación que realizaron los autores del artículo basándose en el cuestionario de miedo a las arañas creado por McKay y colaboradores en el año 2005 como una versión española. Carlos obtuvo una puntuación de 93 puntos sobre 126, lo que denotó un intenso miedo fóbico a las avispas. Número 4. La escala de inadaptación. Esta evalúa el grado en el que el trastorno afecta sus estudios, la vida social, el tiempo libre, la vida familiar y el grado de inadaptación global. Carlos obtuvo una puntuación total de 3, 2 puntos en la escala de tiempo libre y 1 punto en la escala global. Finalmente, los autores aplicaron el test que habían creado, denominado Test de Evitación Conductual Multimedia, abreviado como PAD-M. Este estuvo compuesto por 10 elementos fotográficos y 10 elementos de video contentivos del estímulo fóbico que eran las avispas. La exposición se realizó utilizando un ordenador, un proyector y una sala en la que estaba dispuesta una silla en el centro, indicándole a Carlos que se sentara. Posteriormente se apagaban las luces y se le indicaba a Carlos nuevamente que concentrara o fijara su atención en la proyección. La duración de los videos era de 30 segundos y de las imágenes 1 segundo. Posterior a cada exposición, se le pedía a Carlos que indicara en una escala de 0 al 10 cuál había sido la intensidad de la ansiedad experimentada. Asimismo, se observaba cuáles habían sido sus reacciones ante ambos estímulos y finalmente se medía la tasa cardíaca máxima que alcanzaba a través de un pulsiómetro digital.
Esta medición fisiológica se incluyó como una forma de validar las informaciones subjetivas que Carlos emitía sobre su ansiedad. En cuanto a las puntuaciones obtenidas cuando era expuesto a las imágenes, cabe decir que en ansiedad subjetiva obtuvo un promedio de 1.7 y en tasa cardíaca 82.3. Por lo tanto, la ansiedad autoinformada fue baja y la tasa cardíaca fue moderada. Cuando fue expuesto a videos, las puntuaciones en ansiedad subjetiva alcanzaron un promedio de 5.6 y la tasa cardíaca de 83.1, evidenciando entonces que la ansiedad autoinformada fue moderada y que la tasa cardíaca también fue moderada. Con respecto a la presentación del caso, se indica que Carlos recordaba que a los 6 años había tenido un episodio en donde habían viajado a una hacienda familiar y estando sentado en el porche comiendo lo picó una avispa, por lo que lloró y su madre, para tranquilizarlo, lo cargó y lo metió a la casa y lo consoló buscando que volviera a comer, pero desde ese momento Carlos se mostraba con mayor hipervigilancia y comenzaba a decir que no le gustaban las avispas. No obstante, nunca llegó a ningún tipo de evento exagerado. De hecho, Carlos dice que el inicio de sus problemas no fue ese y recuerda que un año antes al tratamiento fue de viaje con sus familiares a un pantano y llegando se bajó del carro y vio que había una pareja que tenía unas avispas que estaban alrededor de sus piernas y alrededor de su cabeza. Esto lo impactó a tal punto que salió corriendo y llorando, se encerró en el carro y no quería abrir. Un familiar fue hacia el carro, trató de consolarlo y tranquilizarlo y no lo logró. Por eso fue que su papá también fue a consolarlo y tranquilizarlo, y en vista de que Carlos no se calmaba, pues tomó la decisión de regresarse con Carlos a la casa, dejando ahí a la madre y a los familiares en el pantano. Ese episodio fue el más exagerado que él recuerda. Posterior a eso, cuando salían con su padre, ya sea en bicicleta, al jardín o al campo, recuerda que siempre estaba hipervigilante, que cualquier ruido, cualquier animal que pareciera volar alrededor, él ya decía que era una avispa y esto le generaba automáticamente en sus palabras que se quedaba como una piedra, agarrotado, que no sabía cómo reaccionar. Incluso que llegó hasta caerse de la bicicleta. Y por supuesto que el padre ante esta situación lo que intentaba era tranquilizarlo, consolarlo, abrazarlo y decirle frases como ya ha pasado, quédate tranquilo, ya no pasa nada, ya se fue la avispa. Se presenta un análisis funcional del caso con la hipótesis de adquisición y con la hipótesis de mantenimiento. Con respecto a la hipótesis de adquisición, se plantea que la picadura a los 6 años fue el estímulo incondicionado que elicitó la respuesta incondicionada de llorar o gritar. Fue reforzada esta respuesta debido al escape que sirvió como reforzamiento negativo y las atenciones y cuidados de la madre que sirvieron como reforzamiento positivo. El paradigma de mantenimiento se explica porque hubo una asociación o un condicionamiento clásico entre ver avispas en el campo, en el paseo marítimo, en el jardín, con la picadura de la avispa a los 6 años, que sería el estímulo incondicionado. Por lo tanto, ver avispas en el campo o de paseo se vuelve un estímulo que pasó de ser neutro a un estímulo condicionado. Este evoca una respuesta operante como darse la vuelta, correr o paralizarse, y esta respuesta operante es reforzada negativamente por el escape y reforzada positivamente por la atención y los intentos de consuelo del padre. La intervención se desarrolló en 6 sesiones de 45 minutos cada una, empleando aproximaciones sucesivas que iban desde elementos multimedia, 10 imágenes y 10 videos sobre avispas, posteriormente videojuegos sobre avispas, seguidos de avispas simuladas que podían ser tanto de plásticos como muertas, y finalmente la exposición a avispas reales.
Las avispas simuladas se adquirieron en una tienda para bromas y las avispas muertas fueron recogidas de las inmediaciones de la facultad y conservadas en una solución alcohólica. En este sentido, ningún animal sufrió para estas intervenciones. Para la creación de los elementos multimedia, tanto fotos como videos, se tomó en cuenta la evaluación inicial que se le hizo a Carlos, en donde expuso las características de el estímulo en tanto sonidos, tamaños, movimiento, proximidad, así como las situaciones que mayor nivel de ansiedad le generaba. Con esta información se procedió a seleccionar de Internet tanto fotos como videos que se ajustaran a las características de las avispas y a las situaciones que le producían más ansiedad. De este modo, de forma progresiva, se expuso a Carlos a los diversos estímulos. Los objetivos terapéuticos planteados fueron los siguientes: 1. Reducir la activación fisiológica. 2. Aumentar las habilidades de afrontamiento para la exposición de estímulos fóbicos. Y 3. Aumentar la motivación al tratamiento. En la primera sesión se le informó a Carlos acerca de sus evaluaciones, así como el funcionamiento de la ansiedad, y se le enseñó a hacer ejercicios de relajación abdominal que pudiera practicar cuando fuera expuesto a los ensayos con las diferentes modalidades de estímulos fóbicos, de manera de que esta estrategia de relajación pudiera entonces disminuir su ansiedad. De la primera a la quinta sesión se realizaron ensayos de exposición multimedia. En la tercera sesión se incluyeron videojuegos que, si bien es una forma de exposición multimedia, buscaba incrementar la motivación que sentía Carlos en la intervención, puesto que tenía que utilizar una avispa armada para matar otras abejas o avispas enemigas. Ya en la quinta sesión se introdujeron avispas simuladas y se realizó también la primera exposición en vivo. Esto debido a que ya se había reducido prácticamente a cero los niveles de ansiedad subjetiva. Tanto las exposiciones con avispas reales se realizaron en la quinta y la sexta sesión, aprovechando que era temporada de primavera y en las inmediaciones de la universidad estaba lleno de avispas y de abejas. Entre las tareas que se le enviaron a Carlos para realizar en su casa consistían en realizar 2 veces al día durante 10 minutos ejercicios de relajación y anotar en una escala de 0 al 10 el grado de relajación que experimentaba. A partir de la quinta sesión se le indicó que debía registrar las situaciones en donde se encontrara con avispas y anotar también en una escala de 0 al 10 el grado de ansiedad que experimentaba y el tiempo que podía exponerse a esos episodios. Asimismo, se le indicó que tratara de mantenerse 5 minutos o hasta que la ansiedad disminuyera. Al observar la tabla de datos de evaluación de pre y post-tratamiento y seguimiento de las distintas medidas y cuestionarios, es evidente que en todos los cuestionarios hubo una disminución, y es aún más notable que en el cuestionario de fobia a las avispas, por ser específico de la problemática de Carlos, hubo un descenso pasando de 93 puntos a 23 puntos, siendo esto el reflejo de un claro éxito clínico obtenido mediante la aplicación de este procedimiento. Es importante mencionar que durante el seguimiento a los 9 y 16 meses, Carlos no volvió a manifestar ningún tipo de problemas con las avispas. Él decía que actuaba de forma normal ante ellas como cualquier otra persona. Incluso llegó a comentar que durante un verano, compartiendo con sus amigos en la piscina de la urbanización, habían avispas cerca de la piscina, y que esto no lo limitó para tumbarse en el césped y seguir compartiendo con ellos tranquilamente. De igual manera, mencionó que seguía realizando las salidas con su padre en bicicleta por el campo sin tomar en cuenta que alrededor de esa zona habían avispas. Y finalmente, durante la aplicación del BAT-M, que es el test en donde se presentan tanto fotografías como videos del estímulo fóbico, una vez que ya había transcurrido el tiempo y que ya Carlos había superado su fobia, llegó a decir que ahora, viendo las fotografías de las avispas, algunas de ellas me parecen hasta bonitas, muy artísticas. Para el siguiente caso clínico, el cual comparte ciertas similitudes con el caso anterior con respecto a las fobias, esta misma persona también posee fobia a los animales. En el caso pasado era fobia a las avispas y en este caso es fobia a las arañas. Y también se aplicará un proceso de aproximación sucesiva, en el cual tiene como objetivo que ocurra un proceso de extinción en la conducta o en la respuesta
de miedo o ansiedad. Y bueno, para este segundo artículo, el cual está titulado como Técnicas de aproximaciones sucesivas con apoyo de videos para la extinción de fobias específicas, reporte de serie de 3 casos de personas sordas. Bueno, en este caso se hace un estudio de 3 casos en el cual yo voy a tomar solo uno, el cual es el que le mencioné sobre la fobia a las arañas. Y bueno, ¿cuál es lo curioso de este caso? Es que este caso la persona es sorda, entonces no puede aplicar aproximaciones sucesivas comenzando por estimulación interoceptiva, es decir, no puedes utilizar la imaginación para comenzar con los estímulos iniciales para el proceso de extinción de la fobia. Esta paciente femenina de 20 años de edad presenta síntomas de ansiedad y miedo frente a cualquier tipo de araña, ya sean arañas pequeñas o arañas grandes. La paciente expresa que acepta que el temor es irracional, sin embargo, es siempre que ve una araña, a pesar de que sabe que las arañas que normalmente habitan dentro de un apartamento o una casa no hacen ningún tipo de daño, ella huye y escapa o se pone a llorar de manera intensa, ya que el temor y miedo que les causa las arañas es demasiado grande. Por esto, la paciente acepta someterse a una intervención cognitivo-conductual para poder extinguir dicha fobia. Como fase inicial de este estudio se realizó una anamnesis con la finalidad de poder localizar y comprender el motivo de la fobia, poder localizar cuál es el estímulo que ocasiona estas respuestas de miedo y ansiedad y bajo en qué contexto y en qué momento se presentan dichas respuestas. En la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o en el DSM-5, se define la fobia social como un miedo o una ansiedad desproporcionada ante estímulos o situaciones en las cuales no ocurre ningún tipo de peligro. Esto puede causar un deterioro clínicamente significativo en el paciente, afectando diversas áreas de su vida, lo cual deteriora su funcionamiento diario, ya sea en áreas laborales, áreas académicas o a nivel social en cuanto a lo familiar y a sus relaciones sociales. Por eso se recomienda una terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de las fobias, para que no ocurra todo este deterioro. Uno de los tratamientos más efectivos verificados actualmente para el tratamiento de las fobias es la extinción graduada. Esta técnica consiste en la aproximación consecutiva a un estímulo en el cual al momento de su presentación no ocurra ninguna consecuencia. De esta manera se extinguirá o se disminuirá la respuesta de fobia o ansiedad en el individuo que padece la fobia. Para este caso se complementa dicha técnica con la exposición interceptada. Usualmente esta consiste en la imaginación de estímulos o lo que podemos llamar como un estímulo sustituto, en el cual sirve como representación del estímulo aversivo o fóbico. La imaginación es muy importante para hacer las aproximaciones iniciales dentro de la exposición graduada y la forma en que se utiliza dicha técnica es pedirle al paciente que cierre los ojos y de esta manera decirle que se imagine dentro de la situación o con el objeto o evento que le causa dicha fobia. Sin embargo, para este caso clínico, dicha técnica no puede ser utilizada porque al ser la persona sorda, al no tener la capacidad de audición en su máximo funcionamiento, no se le puede pedir al paciente que cierre los ojos mientras el terapeuta le explica o le pide que se imagine ciertas situaciones. Entonces, para este caso se hace un intercambio o se modifica por una videoterapia. ¿Y en qué consiste la videoterapia? Y principalmente es exposición graduada, sin embargo, con imágenes sobre el evento o el objeto o el animal que causa la fobia. En este caso son arañas. Para esto se le pide al paciente que te explique o te diga cuáles son los casos mínimos en que se puede aproximar o puede observar el objeto fóbico.
que es lo que causa la ansiedad o el miedo. Ya sea, por ejemplo, para este caso, la persona puede sentirse segura mediante tenga las arañas lejos o vea que las arañas están muertas. Entonces, para la creación del video, al principio del video se colocan puras arañas pequeñitas, o sea que se haga la ilusión de que la araña está lejos o que está muerta. Todas las imágenes y videos utilizados dentro de la videoterapia, ya sea en la proyección 2D o en la utilización de imágenes 3D en la realidad virtual, son pautadas previamente con el sujeto o el paciente. El paciente debe primero describir qué es lo que le genera menos ansiedad a lo que le genera más ansiedad. Y de esta manera se planea un guión en el cual se realiza el video con la persona al lado. No se le muestran las imágenes, pero sí se realiza el guión de lo que va a suceder o lo que va a visualizar dentro del video con la persona al lado. Después ya toda la edición y la incorporación de las imágenes se hace aparte. En la siguiente tabla se representan todas las imágenes utilizadas dentro del video, según las cuales la paciente clasificó de la que menos ansiedad le generaba hasta la que más ansiedad le generaba, comenzando por un dibujo de una araña blanco y negro y progresando mientras pone arañas a color, arañas muertas lejos, arañas muertas cerca, para finalizar con las imágenes o escenas que generan más ansiedad, que en este caso serían ojos de las arañas, cara de la araña y pies de las arañas como la máxima imagen o escena que le genera ansiedad a esta chica. Finalizada ya la etapa en la que se le muestran las imágenes en 2D o proyectadas, donde las imágenes finales de la araña se muestran de manera agresiva, se pasa a unas imágenes en 3D o realidad virtual, en el cual se le colocan unos lentes a la paciente donde va a tener que enfrentarse a las imágenes de la fobia, en este caso las arañas, de una manera más directa y agresiva. Sin embargo, siguen siendo imágenes, por lo cual la paciente en ningún momento se encuentra en ningún tipo de peligro, en ninguna aproximación directa con una araña real. Pero estas aproximaciones en 3D han demostrado ser muy efectivas para irse aproximando al objeto fóbico o al evento que causa dicha fobia. Posterior a la presentación de todas las imágenes, ya sea a nivel 2D o a nivel de realidad virtual, el terapeuta se encargó de hacer una serie de cuestionamientos a través de un lenguaje de señas a una serie de pensamientos irracionales que tenía la paciente con respecto a las arañas para hacer una reestructuración cognitiva, puesto que la paciente tenía unos pensamientos sobre que las arañas eran mucho más rápidas que ella, a pesar de que ella sabía que era esto totalmente irracional, pues ella tiene unas piernas más largas, por ende es más rápida que las arañas. Y el terapeuta le hizo este cuestionamiento. De la misma forma que la paciente también piensa que las arañas siempre están a la espera de un momento de vulnerabilidad de ella para poder atacarla, en lo cual el terapeuta le hizo un cuestionamiento si en algún momento de su vida o en la actualidad la habían atacado o habían atacado a un ser querido o a su pareja, por ejemplo, a lo cual la paciente responde que no, y esto sirve como apoyo para todo el proceso de extinción que se llevó a cabo con los videos y la exposición graduada. Después de la presentación de la primera araña real dentro de las imágenes, la paciente comenzó a llorar y fue como bastante complicado dentro del transcurso del video poder progresar después de este acontecimiento, puesto que dicha emoción que había ocurrido en ese momento tuvo que ser procesada. Pero claro, como es unas aproximaciones consecutivas, el video se tuvo que presentar en distintos momentos para que el proceso de extinción pudiera realizarse. En distintos momentos la paciente logró expresar que pensaba o se imaginaba que las arañas que estaban dentro de las imágenes saltaban de la pantalla y se le montaban encima, o en las últimas imágenes que ella directamente ya tenía las arañas sobre sus piernas, cosa que le generaba igual de respuestas de ansiedad y temor. Pero a través de las aproximaciones sucesivas al video y a las imágenes, ella iba expresando de manera paulatina cómo ella iba mejorando su respuesta de ansiedad y esta iba disminuyendo, y todo esto iba apoyado en relación a la reestructuración cognitiva que iba haciendo el paciente, el terapeuta del paciente,
utilizando pues un cuestionamiento sobre todos estos pensamientos irracionales que tenía la paciente. Y mediante iba progresando todo el desarrollo del experimento, y terminaron con las imágenes, y utilizando la reestructuración cognitiva, la paciente pudo exponerse a las arañas también de forma graduada, primero observándolas de lejos, para después irse aproximando cada vez más a la araña, de manera de que inicialmente comenzó observándola desde una distancia bastante apartada, y esto le causó bastantes somatizaciones, lloró y se agitó en distintos momentos. Mediante se iba acercando, iba demostrando que la respuesta iba disminuyendo. Todo esto valida que el proceso de extinción se fue dando de manera graduada. ¿Por qué? Porque en un inicio las mismas imágenes, las mismas videos causaban que la persona tuviera todas estas respuestas aversivas de llanto y de ansiedad, pero mediante iba avanzando la terapia y se iba realizando toda esta reestructuración cognitiva, el estímulo dejaba de tener toda esta asociación con el miedo y la ansiedad. Pero para todo esto se tuvo que haber hecho muchas aproximaciones sucesivas presentando el estímulo, y que este estímulo no tuviera ningún tipo de consecuencia aversiva ni ningún tipo de castigo. Todo esto para que esta respuesta fuera disminuyendo su aparición, su probabilidad de aparición, y el proceso de extinción pudiera darse de manera efectiva. Pero para todo esto se tuvo que dar todo un procedimiento, como ya lo vimos anteriormente, comenzando por definir cuáles son las instancias donde el estímulo no genera ningún tipo de ansiedad, y ir aumentando el nivel. Comenzamos con imágenes sucesivas, después con realidad virtual, y después presentando el estímulo de manera directa. De esta forma la paciente logró de llorar nada más viendo una imagen de una araña a poder tener una araña en sus propias manos. Pero claro, para todo esto yo tuve que desarrollar todo este proceso que ya vimos en todo el video, tanto en el procedimiento de extinción que ya nos presentó Eliángela como en este proceso. Y bueno, muchas gracias por su atención, y espero que haya sido un video suficientemente educativo para el presentamiento del procedimiento de extinción, y que haya sido de su agrado.